de todo el país, muy buenos días. El Congreso de Estados Unidos confirmó finalmente la victoria de Biden tras un día caótico por una revuelta instigada por el presidente Trump. El presidente republicano se ha comprometido a dar paso a una transición ordenada al término de un día caótico, en donde el asalto al Capitolio dejó 4 muertos y más de una docena de detenidos. Qué gusto que nos acompañen en esta, la primera emisión de su informativo a la noticia, correspondiente hoy jueves 7 de enero del 2021. Como cada mañana, tengo el privilegio de estar acompañada por mi amigo José Luis Arévalo. Qué gusto, buenos días. Igualmente, un gusto, un privilegio poder estar compartiendo contigo. Muy buenos días, Luisa, y también ratificarle buenos días a nuestros amables televidentes, y nosotros tenemos que informar. Claro que sí, precisamente nos vamos hasta la tierra del tío Sam. Crisis política en Estados Unidos. Cientos de simpatizantes de Donald Trump se tomaron el Capitolio en Washington. Momentos cuando se iba a certificar a Joe Biden como triunfador de las elecciones presidenciales. En el lugar se vivieron momentos de caos. Caos, protestas, desmanes y violentos actos es lo que se registraron en las últimas horas en Washington, Estados Unidos, sobre todo en el Capitolio, lugar en donde se han concentrado cientos de simpatizantes de Donald Trump, quienes irrumpieron abruptamente en el Congreso para impedir la certificación de victoria de Joe Biden en los últimos comicios de ese país. Para aquellos que llegaron al lugar, las elecciones del 2020 fueron alteradas y consideran que se trataría de un fraude. Estas son imágenes que han dado la vuelta al mundo por medio de redes sociales, y para muchos analistas políticos esto sería una situación muy parecida a un golpe de Estado. En los videos también se puede observar cómo los protestantes ingresan hasta el Capitolio desafiando a la policía, la cual no puede contener a los manifestantes. Y por otra parte también se logra divisar a las autoridades del lugar siendo evacuadas con rapidez, incluyendo a Mike Pence, vicepresidente de ese país, el cual estaba encargado del acto. De su parte, el presidente Donald Trump pidió a los simpatizantes que se retiren del lugar y también dispuso que se traslade hasta ese punto la Guardia Nacional. El primer mandatario de Estados Unidos aseguró que aún desconoce el triunfo de Joe Biden. Sin embargo, le expresó a los manifestantes que regresen a sus casas en medio de un toque de queda decretado por la alcaldía de Washington, informó Julio César Saona. Y después de los hechos violentos realizados por seguidores del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la sesión en el Capitolio donde se pretendía corroborar el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre se retomó. Veamos. La irrupción en el Capitolio se dio tras un mitin masivo frente a la Casa Blanca por la insistencia de Trump en un fraude electoral pese a no tener pruebas. Y luego de la filtración de la grabación de una llamada telefónica con el secretario de Estado de Georgia, en la que se revela cómo Trump lo presionó para que le adjudique votos a su favor. Los seguidores del actual presidente de Estados Unidos marcharon hacia la sede del Congreso estadounidense, donde se llevaba a cabo una sesión que iba a certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020, la misma que tuvo que ser suspendida. Luego de varias horas desde que ocurrieron los enfrentamientos que dejaron al menos una persona fallecida por un disparo, la sesión en el Capitolio se retomó, de acuerdo a un anuncio de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Entre tanto, el presidente electo Joe Biden se pronunció desde Delaware. Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not. Déjenme ser muy claro. Las escenas de caos en el Capitolio no reflejan el verdadero estadounidense, no representan quiénes somos. Hemos visto un pequeño número de extremistas. Esto es desorden, caos, y debe terminar.
Se conoce que en la reunión, decenas de legisladores aliados del actual mandatario presentarán objeciones a los resultados en varios estados, informó Adriana Peralta. Y precisamente tras el día de violencia registrado en el Capitolio en Washington, que incluyó un asalto al Congreso para interferir en el proceso de confirmación de los resultados, el Congreso certificó la victoria de Joe Biden como presidente de Estados Unidos en las elecciones de noviembre. La sesión conjunta de ambas cámaras confirmó que el demócrata y la vicepresidenta electa Kamala Harris superaron la barrera de los 270 votos electorales que da las llaves de la Casa Blanca con un total de 306 y por tanto llegarán al poder el próximo 20 de enero. El vicepresidente estadounidense Mike Pence, que presidía la sesión, declaró que esa ratificación debía considerarse suficiente para aceptar la elección de Biden. Y de vuelta al país, les informamos que el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, destituyó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, y 3 consejeros más por el cometimiento de una infracción electoral muy grave. Esto tras la denuncia presentada por Justicia Social, que patrocina la candidatura de Álvaro Noboa. Menos de 24 horas tras la audiencia le tomó al juez electoral Ángel Torres para declarar que sí cometieron una infracción electoral muy grave la titular del Consejo Nacional Electoral CNE, Diana Tamaint, el vicepresidente Enrique Pita y los consejeros José Cabrera y Luis Verde Soto, por lo que dispuso la sanción pecuniaria equivalente a 70 remuneraciones básicas unificadas, destitución de sus respectivos cargos de consejeros principales del CNE y la suspensión de derechos de participación durante 4 años. Sanciones que se harán efectivas inmediatamente después de la ejecutoría de la presente sentencia. Una sentencia tan larga no pudo haber sido escrita por el juez en el poco tiempo que tuvo, es decir, que él ya tuvo escrita la sentencia. El expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, Medardo Leas, reaccionó de forma crítica, ya que la crisis en el poder electoral se profundiza. Y llegamos a un conflicto más grave que el que teníamos inicialmente. Mire usted, si antes no había confianza en el Consejo Nacional Electoral, ahora peor. ¿Quién nos garantiza que vamos a tener unas elecciones transparentes? Como no podía ser de otra manera, el rechazo también llegó desde Byron Torres, abogado de Tamaint y Cabrera. 3 días para apelar, conocerá el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Y es el Pleno quien deberá ratificar la sentencia o rectificar la sentencia emitida por el juez Torres. Y el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral TCE tiene 10 días para pronunciarse. Con esto, estaríamos llegando casi a finales de enero, cuando la convocatoria a elecciones es para el 7 de febrero. De ratificarse la destitución, serían los consejeros suplentes quienes asuman funciones. En virtud del artículo 221 de la Constitución, debería procederse de esa manera. Sin ser pitonizo, ¿sí? Lo que se busca aquí es destituir a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Para que el nuevo consejo, ¿sí?, declare ilegal y por tal se suspendan las elecciones. Todo nace por el supuesto incumplimiento para que Justicia Social realice nuevamente el proceso de democracia interna, lo que aparentemente perjudicó a Álvaro Noboa, informó Héctor Romero. Y a través de un comunicado, el Consejo Nacional Electoral reaccionó ante la sentencia en primera instancia del juez del TCE, Ángel Torres, que dispuso la destitución de 4 consejeros. En el documento se declara que el proceso electoral sigue su marcha, pese a los intentos de interferencia en las elecciones generales del 2021, y recalcan que dicha sentencia no altera el cumplimiento del calendario electoral. Además, señalan que acudirán a todas las instancias legales. Herdán Ulloa, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solicitó la intervención del presidente Lenín Moreno para que se suspendan la impresión de las papeletas presidenciales. Entre tanto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicita que se permita a Álvaro Noboa a participar en el proceso electoral. El inicio de la impresión de las papeletas electorales para el binomio presidencial
genera más de una interrogante. Es precisamente del lado de Álvaro Noboa que se demanda la suspensión, porque existirían recursos legales por resolver. ¿No están viendo que hay causas que están todavía pendientes aquí dentro del Tribunal Contencioso Electoral? ¿Cómo puede ser posible que diga Enrique Pita que no hay ninguna causa que esté pendiente y que por ese motivo van a emitir las papeletas en el Instituto Geográfico Militar? Sería un delito que es peculado además, que no prescribe. Preocupación que es compartida por Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien emitió un exhorto al presidente de la República, Lenín Moreno, para que disponga al Instituto Geográfico Militar de las Fuerzas Armadas, suspenda la impresión. El alto mando de las Fuerzas Armadas y del Instituto Geográfico Militar han tenido una reunión con el señor presidente y uno de los temas que fue tratado es justamente la impresión de papeletas. La intención es prevenir el despilfarro o que tenga el Estado un gasto innecesario, cuando lo prudente sería esperar 1 o 2 días más mientras se resuelven estos recursos al interior del Tribunal Contencioso Electoral. Del otro lado de la orilla, el constitucionalista Gustavo Medina cree no necesario que el IGM aplaste el freno, a pesar que Justicia Social pueda ser el más perjudicado. En cuanto a las afectaciones, hay instancias judiciales que pueden resolver estos problemas. En este momento estamos en un proceso electoral que tiene que cumplirse. No puede truncarse. Lo cierto es que en los próximos días los medios de comunicación podrán constatar el avance de la impresión de las polémicas papeletas. Esto mientras el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha solicitado al Estado parte que garantice el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral del 30 de octubre del 2020, permitiéndose que Álvaro Noboa Pontón sea inscrito como candidato de Justicia Social a las elecciones presidenciales previstas en febrero del 2021. Además, que haga llegar cualquier observación con relación a la solicitud de medidas provisionales antes del 8 de febrero del 2021. Informó Héctor Romero. Y cambiamos de tema para contarles que el Ministerio del Interior, en conjunto con la Policía Nacional, organizaron un homenaje a los hijos de los agentes policiales fallecidos durante la pandemia. Un show de títeres y de canes, entre otras cosas, fueron parte de las presentaciones apreciadas por los pequeños. Entre coloridos globos, títeres y divertidos juegos, los más pequeños disfrutaron de una jornada especial en memoria de los servidores policiales fallecidos durante la pandemia. Fueron hijos y madres congregados en un evento organizado por el Ministerio del Interior en las instalaciones del GOE en Guayaquil. Esa es la mejor forma de ser gratos con ellos a través de sus hijos. Aunque los servidores que partieron no volverán de su eterno descanso, el homenaje de la institución se presenta como un bálsamo para estos niños, que al ritmo de juegos, canciones y el show de los perros, vivieron un momento ameno. Esta es la forma como queremos materializar nuestro sentir y al mismo tiempo queremos hacer votos para que este año 2021 para todos sea un año mejor. Asimismo, el ministro compartió detalles sobre por qué el homenaje se realizó durante esta fecha. Y qué mejor que hoy, el día de hoy que estamos celebrando el Día de Reyes. Informó Eric Zambrano. Muy bien, Luisa y amables televidentes, es momento de hacer una pausa, pero al volver les contamos que 50.000 dosis de vacuna para enfrentar el COVID-19 llegarán al país el próximo 18 de enero. Esto y más al volver aquí en la Noticia Primera Emisión. Ya regresamos. De vuelta, amables televidentes, y con más información. Atentos, 50.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 llegarán al país el próximo 18 de enero. Así lo anunció el presidente Lenín Moreno. Las primeras dosis serán para inocular al personal de primera línea. Veamos. Con una primera entrega de 50.000 dosis de vacunas que llegarán a Ecuador a mediados de este mes, iniciará el proceso de inmunización contra el COVID-19 en el país. Las primeras dosis llegan el 18, van a seguir llegando en entregas periódicas semanales hasta que venga la segunda gran entrega, que es en el mes de marzo.
Las primeras personas inoculadas con la fórmula de Pfizer será todo el personal de primera línea que voluntariamente los requiera, para luego ir de una manera progresiva actuando sobre el resto de la población. No se va a vacunar a toda la población a la vez, eso es paulatino, por lo tanto las medidas de bioseguridad, las mascarillas, el distanciamiento social tienen y deben mantenerse. El presidente Lenín Moreno aseguró que este es el resultado de un trabajo de negociaciones desde el pasado mes de septiembre, en donde Ecuador se ha ido preparando para recibir, almacenar y distribuir la vacuna. Inclusive en el supuesto de que algún momento demore cierto tipo de procesos, hemos hecho ya contacto con las fábricas de hielo seco para que nos provean del hielo que se requiere para esos menos 70 grados Celsius. Tenemos 400, un potencial de 400 puntos de distribución en todo el país y 10.000 puntos de vacunación. El primer mandatario también recalcó a la ciudadanía que pese a la llegada de la vacuna, no se ha acabado la guerra contra el COVID-19, que hay que mantener los cuidados y las medidas para evitar un rebrote. En que nadie baje los brazos, no crean que llegada la vacuna se acabó el problema, no es así. No es así porque la administración de vacuna requiere un tiempo. También informó que realizará un viaje a Washington para reunirse con los representantes de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Moderna con el fin de negociar la entrega de un número mayor de dosis al país. Con el señor ministro viajaremos a Washington con el fin de gestionar la posibilidad de que se nos entregue una mayor cantidad de vacunas y más pronto posible. Enfatizaron que en esta primera etapa de vacunación, solo el Estado ecuatoriano podrá importar la fórmula y que en una segunda o tercera fase se dará paso a la importación privada bajo la vigilancia del Ministerio de Salud. Informó Mauricio Sánchez. Y decenas de turistas nacionales y extranjeros están adquiriendo un seguro de salud internacional para enfrentar cualquier eventualidad relacionada al COVID-19. Según las aseguradoras de salud privada, no hay un repunte de solicitudes de ampliación de cobertura internacional, pero la mayoría contrata directamente con las agencias. Jorge Escobar nos tiene el reporte. Pasaron fin de año entre el mar de Montañita y las montañas de Baños, en Ambato. Son esposos, chilenos. Debieron tomar todas sus previsiones. Se contrata un seguro de viaje, solamente eso, allá en Chile. Lo único que hay que hacer, y eso cubre la mayor cantidad de cosas al viajar, sobre todo si nos enfermamos de COVID. Mirando la cámara, por favor. En una puerta marcada por los controles y pasillos a medias, otros vinieron desde Bogotá por ambas fechas. Compartieron solo entre ellos y algunos familiares. Perdieron el miedo de viajar ya. No, lo que pasa lo que pasa es que eso es algo que tenemos que vivir con esto, pues, pero si usted viaja con todos los, digamos, los requerimientos, con todo el tema de bioseguridad. Pero nosotros somos residentes en Chile. ¿Y cuánto les costó el seguro? $200. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron acá en Ecuador? Tuvimos un mes. Algunos ya cuentan con el servicio anual. Según la Asociación de Aseguradoras de Salud Privada, no existe un incremento exponencial de solicitudes de ampliación de cobertura en el exterior. La mayoría lo contrata solo por el viaje, a diferencia de algunos migrantes que viven en España o Chile, quienes decidieron buscar atención directamente en clínicas cercanas. La pandemia ha significado el que las personas, la familia, lo consideren un poco más como una necesidad ya no suntuaria, sino real. República Dominicana está dando un seguro gratuito y todas las ventajas para el cliente. Porque te digo, el mayor problema de esto es el desconocimiento. Son los viajeros en tiempos de COVID, a cualquier costo, informó Jorge Escobar. Y ahora queremos informarles que varias casas de salud de Quito están a su máxima capacidad por un incremento de pacientes con COVID-19. Numerosas personas buscan atención para realizarse un test en los exteriores de los hospitales, mientras que familiares de contagiados esperan resultados médicos. La primera semana de un nuevo año no es como lo esperábamos. Un repunte de casos COVID-19 vive el país y nuevamente la capital reporta saturación en las casas de salud por los contagios. Y la verdad es que mi madre se presentó un poco mal, afectada el día lunes en la mañana y ya no se pudo hacer nada, pues prácticamente resultó con el COVID, contagiada.
En los exteriores de varios hospitales el panorama es similar a los meses de julio y agosto, cuando Quito atravesó los días más complejos de la pandemia. Son largas las filas de personas que esperan resultados, pero también están los familiares, quienes buscan información y el estado de salud de pacientes COVID. Vengo a ver información y también averiguar cómo está avanzando mi papá. Confiados, esperando que en realidad que Dios obre milagros. Fiebre, dolor de cabeza. Ya llevo así desde el 30. Sí es feo, la verdad. Esperemos que no sea nada. En nuestro recorrido constatamos que las carpas de triaje están llenas, esto en el hospital IES Quito Sur. En promedio a esta casa de salud son atendidas 200 personas con síntomas asociados al COVID. Tenemos una duplicación de casos de sintomáticos respiratorios, es decir, sospechosos de la COVID-19. En el hospital se está aplicando un plan de contingencia. Las carpas militares ya están operativas. Sin embargo, los pacientes graves son más y hay una lista de espera para una cama en cuidados intensivos. Y en terapia intensiva 100% siempre, nunca hemos bajado, y obviamente la lista de espera para pacientes críticos para terapia intensiva pues tenemos alrededor de 25 aproximadamente. Nadie está a salvo de contagiarse. Personas de la tercera edad, adultos y jóvenes asisten a los hospitales con complicaciones en su salud. Que a mi mamá necesito que le hagan el esofado porque le duele el cuerpo. Este es el momento de no bajar la guardia a puertas de la llegada de la vacuna. En el país, los casos confirmados son 217.377. Informó Priscila Cadena. Y más sobre este mismo tema, porque en Quito el aumento de camas hospitalarias y de cuidados intensivos para combatir el COVID-19 se ve agravado por pacientes que ingresan con posibles cuadros de automedicación y muchas veces intoxicación por ingerir fórmulas químicas. Si bien la llegada del COVID-19 al Ecuador complicó los sistemas hospitalarios, un dato reciente encendió las alarmas médicas. Personal del Hospital IES Sur manifestó un aumento en el ingreso de pacientes COVID con posibles síntomas de automedicación. Un 80% de pacientes pues no acude a tiempo, un 90% de pacientes se automedica en sí con cualquier cosa, incluso con medicina natural. Productos que se comercializan en redes sociales como terapias para el COVID-19 y medicamentos desparasitantes como es el caso de la ivermectina. Para Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha, esto carece de evidencia científica y es peligroso para la salud. Esa medicación no sirve para prevenir, no hay ninguna medicación para prevenir. Lo que estamos fomentando es la automedicación, y alguna persona, algún político, algún dirigente manifestó que bueno, si es que no le afecta, por lo menos les estamos desparasitando. Esa es una declaración irresponsable. Además, asegura que las consecuencias en este tipo de virus que aún la ciencia demuestra continúa mutando, puede tener efectos graves y secuelas irreparables. Una medicación puede ser favorable para mí y puede ser contraproducente para usted porque su cuerpo rechaza, y hay las famosas alergias. Además, no sabemos utilizar las dosis. Y lo que pasa es que nos automedicamos, tomamos dosis elevadas y lo que estamos es afectando a los órganos. Podemos afectar al riñón, podemos afectar al hígado, podemos afectar a muchas, a la coagulación. Recuerde que las medidas más efectivas de prevención comprobadas contra el virus son usar la mascarilla, el lavado constante de manos y el distanciamiento social. Informó Caterine Aguirre. Y más de 200 pacientes infectados con COVID-19 han salido victoriosos tras haber recibido el tratamiento con plasma de otras personas que tuvieron la enfermedad y que se han curado. Por lo tanto, han desarrollado anticuerpos, y nuestro compañero Carlos Julio Goromendi nos presenta y nos cuenta la siguiente nota de dicha campaña que es impulsada en el Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil. Héctor Cordero, desde el mes de noviembre del año pasado, se enteró que tenía COVID. Pasó todo el proceso y hoy decidió donar su plasma para poder salvar la vida de quien se encuentra en una situación crítica debido a este virus. Si yo ya tuve la enfermedad, bien es cierto, fui asintomático, pero hay personas que están sufriendo y hay muchas pérdidas de personas. Entonces, si puedo ayudar a alguien, ¿por qué no hacerlo? Tras varios estudios, el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil
realiza una campaña que es receptar el plasma convaleciente de personas infectadas. Esto significa que quienes han tenido el COVID-19 y han sido recuperadas generan anticuerpos, que son extraídos, almacenados, para luego darle al paciente que se debate entre la vida y la muerte. Se ha demostrado que los pacientes se benefician mientras más temprano del inicio de los síntomas de la enfermedad tienen, especialmente las personas con factores de riesgo, como hipertensión, diabéticos, mayores a 60 años, obesidad, falla renal, que en estos pacientes sí se ha demostrado un beneficio. Y ese beneficio es evitar que estos pacientes lleguen a insuficiencia respiratoria, requerimiento de terapia intensiva e incluso la muerte. El donante debe cumplir varios requisitos que han sido aprobados por el Ministerio de Salud Pública, como por ejemplo, debe estar en buen estado de salud, haber tenido una prueba PCR por hisopado, positivo para SARS-CoV-2, acudir entre los 10 y 14 días luego de la enfermedad y sin síntomas, tener entre 18 y 60 años de edad, no tomar medicamento que pueda pasarle al receptor, contar con buenas venas y preferible que sea varón. De 30 a 45 minutos es el tiempo que dura el procedimiento para extraer el plasma del donante. El paciente que se ha beneficiado es evaluado por el servicio de hematología y por medio de dicho informe se conoce si esta persona está apta para receptar el plasma, previo al consentimiento del familiar. Nosotros hacemos un análisis, una evaluación exhaustiva y muy estricta del donante, en el cual nosotros hacemos medición de anticuerpos del donante. ¿Para qué? Para ver que tenga una cantidad considerable de anticuerpos. En el Hospital Luis Vernaza se ha beneficiado 232 pacientes con plasma que han estado enfermos con coronavirus, informó Carlos Julio Gurumendi. En Colombia, el sistema de salud de la ciudad de Ipiales, fronteriza con Ecuador, colapsó. Las autoridades decidieron regresar al confinamiento y el toque de queda iniciará a partir de las 4 de la tarde. Las trochas será estrictamente controlada por la policía. Tras un decreto departamental, el gobernador de Nariño determinó toque de queda nuevamente para los habitantes de este sector fronterizo con Ecuador. A partir de este 6 de enero, la ciudadanía no podrá salir de sus domicilios. El alto índice de casos COVID obliga a las autoridades a retornar al confinamiento. Durante el horario de las 4 p.m. hasta las 5 de la mañana de cada día en todo el departamento. Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes durante el periodo del toque de queda. Se reitera a los mandatarios locales para que implementen medidas de pico y cédula para las distintas actividades permitidas. Se prohíbe la realización de todo evento que genere aglomeraciones. Las autoridades en el municipio de Ipiales cumplirán de manera estricta la normativa, pues 1.000 personas han fallecido a causa del virus, mientras que Ipiales registra 3.050 casos confirmados, lo que ha provocado que el sistema de salud colapse frente a los 2.149 que hay en la ciudad fronteriza de Tulcán. Tenemos más del 97% ocupado. Hospitalización en nuestro Hospital Civil de Ipiales. Cuidados intensivos más del 80%. Estamos en alerta roja. El sistema comercial nuevamente cierra sus puertas a partir de las 16 horas. Los propietarios de los negocios dicen que es una pérdida. Sin embargo, aclaran que los contagios no provienen de este sector. En los comercios no se está hablando del contagio, o el índice del contagio es muy reducido en razón de que los protocolos que se están llevando ahí no están siendo motivo por el cual se estén contagiando. Se están contagiando es en las familias. Por su parte, la policía mantendrá un estricto control en cada uno de los puntos de la ciudad, incluso en los ingresos de las denominadas trochas, evitando que las decenas de ecuatorianos lleguen hasta Ipiales a efectuar compras. Ellos no podrán ingresar. Y la Policía Nacional no tolerará la indisciplina social y se aplicarán las medidas correctivas y las sanciones penales correspondientes. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Es momento de una nueva pausa, Luisa, amables televidentes, pero al volver les vamos a contar que una ciudadana paraguaya fue asesinada en el suroeste de Guayaquil. Todos los detalles y más al regresar aquí en la noticia Primera Emisión. Ya venimos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Quiero contarles que una ciudadana de nacionalidad paraguaya fue asesinada en las calles Novena y Alcedo en el suroeste de Guayaquil.
Un motociclista le disparó mientras ella permanecía dentro de su camioneta estacionada. Pasadas las 20 horas del martes, la fémina llegó hasta las calles Novena y Alcedo a bordo de su camioneta doble cabina porque debía retirar unos documentos. Se encontraba en compañía de un agente de la Policía Nacional en servicio activo, quien ya había cumplido con su jornada de guardia. Donde se aproximan dos ciudadanos, uno en una motocicleta y el otro a pie, donde realiza varias detonaciones en contra de la persona. Según el informe policial, el agente se encontraba en los asientos traseros del vehículo. Al escuchar los disparos, sacó su arma de dotación y disparó en contra de los ocupantes de la moto, pero sin éxito. Al descubrir que su compañera estaba herida, tomó el volante del automotor y la trasladó hasta una casa de salud donde falleció. Como ustedes pueden darse cuenta, todos los equipos están desplegados para ver la verdadera causa de la motivación y poder dar una clara situación del hecho. La víctima fue identificada como Ruz Rotela Fernández, de 38 años, de nacionalidad paraguaya. En nuestro país no registra antecedentes y no tendría inconvenientes con nadie que haya representado una amenaza para ella. Se descarta lo que es el robo. En este momento estamos realizando todas las tareas investigativas para poder esclarecer cuál es la motivación, realizando un análisis familiar, un entorno familiar y el entorno de trabajo para establecer la verdadera motivación. Informó José Morales. Y detienen a 3 hombres acusados de transportar un cadáver en el balde de una camioneta, esto en Santo Domingo, capital de la provincia Sáchila. La policía indicó que el ahora occiso había sido asesinado y era llevado para ser abandonado en un lote desolado. Al parecer aprovecharon que era de noche y alguien tuvo la magnífica idea que era mejor deshacerse del cuerpo. Buscaron una camioneta y lo embarcaron, pero antes lo envolvieron con plástico negro. Lo que no estuvo entre los planes de las mentes maquiavélicas, que en la carretera había un operativo de control y todo se les cayó. Y al percatarse de una camioneta con 3 ocupantes de actitud sospechosa, entonces proceden a acercarse. Querían irse y manifiestan que el vehículo se apaga nuevamente, por lo que estaban nerviosos, ¿no? Cuando uno de los uniformados revisó el cajón, observó sangre y un bulto. Al abrir el plástico, era el cuerpo de una persona de sexo masculino. Aparentemente manifiestan que es una muerte violenta porque recibe varios golpes, que tiene totalmente fracturado el cráneo. Hasta allí llegaron los vecinos. En las versiones a los uniformados, que el occiso ingresó a una propiedad privada en el sector de Puerto Limón y que habría intentado agredir a la dueña de casa. En eso apareció su esposo y lo golpeó con un fierro en la cabeza. Cuando se percataron que estaba muerto, buscaron cómo desaparecer el cuerpo. En el momento que le está amenazando a la señora, sale su esposo y lo agrede con un objeto contuso. Y producto de esto, esta persona fallece. El occiso, un hombre de 29 años de edad, quien aparentemente se dedicaba a vivir del esfuerzo ajeno, registra antecedentes por robo, y si no aparecía la policía en la ruta, el secreto de abandonarlo en una zona desolada aparentemente quedaba entre los vecinos, que ahora están en serios apuros legales. Las 3 personas están aprehendidas y están puestas a órdenes de las autoridades pertinentes. Un caso que ha conmocionado en la zona de Puerto Limón, allá en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, informó Iván Casamen. Los candidatos a la presidencia de la República intensifican su campaña electoral con recorridos puerta a puerta y caravanas. De diversas formas llevan sus propuestas a la ciudadanía para captar el voto popular. En un acto desarrollado en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos en la Vía Durán-Yaguachi, el candidato a la presidencia por la Alianza Creo Partido Social Cristiano resaltó que su plan de gobierno busca fomentar la agricultura y ganadería. Nosotros volveremos a llamar al Banco Nacional de Fomento. Lo vamos a capitalizar con al menos $1.000 millones para dar crédito al 1% de interés y a 30 años plazo. Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, caminó por las calles céntricas de la capital, dialogando con la gente sobre los proyectos que desea ejecutar en caso de ser presidente.
Entre tanto, el aspirante presidencial de Concertación y Partido Socialista Ecuatoriano, César Montúfar, recorrió en bicicleta el norte y sur de Quito, promocionando sus propuestas de campaña. Mientras que en Guayaquil, el candidato Giovanni Andrade del movimiento Unión Ecuatoriana Lista 19 firmó el acuerdo por la familia en favor de la vida y contra el aborto. Necesitamos librarnos de la corrupción, de la violencia, de la falta de paz. Necesitamos recobrar el Ecuador para cada ecuatoriano. Jimena Peña del movimiento Alianza País en una caravana motorizada recorrió el centro y sur de Quito y visitó el mercado de Carapungo para conocer las necesidades de la comunidad. Por su parte, el presidenciable Guillermo Celi de Suma Listas 23 visitó a los moradores de la isla Trinitaria para conversar sobre sus planes de gobierno en caso de llegar a Carondelet. Informó Roselena Vázquez. Algunos aspirantes al legislativo estuvieron en distintos puntos del país. Veamos a continuación. La candidata a la legislatura por el Partido Social Cristiano, Natalie Viteri, estuvo en Chongón visitando a los habitantes de ese punto para dar a conocer sus ejes de acción de llegar a la Asamblea Nacional. Mientras que Andrés Briones, del movimiento Construye Lista 25, recorrió diferentes sectores del Cantón Milagro en la provincia del Guayas, sobre todo para conversar con emprendedores acerca de lo que necesitan para reforzar sus negocios. A la par entregó canastas de alimentos a las madres de familia más necesitadas. De su lado, Mauricio Salem, quien encabeza la lista de candidatos a la Asamblea Nacional por Suma, se dirigió a Manabí, recorriendo cantones como Calceta y Tosagua. También estuvo en Bahía de Caracas y Pedernales. Informó Adriana Peralta. Y el Ejecutivo vetó parcialmente la Ley de Comunicación. Entre los puntos está el concepto de los medios y una posible regulación a las redes sociales. El Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional su objeción parcial a la Ley de Comunicación, modificando el término de medios de comunicación de la siguiente manera. Los medios de comunicación social están constituidos por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales y o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación y o intercambio de contenidos a través de los mecanismos o instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar en forma estable y periódica textos, sonidos o imágenes destinados a la población. El concepto genera dudas. En la definición de medios de comunicación, a las personas naturales, es dejar abierta la puerta a la arbitrariedad, porque usted o yo que tenemos Twitter o que tenemos Facebook, podríamos en un momento determinado ser considerados medios de comunicación. Yo creo que estaba bien, como la Asamblea había manejado la definición de, por un lado, organizaciones de carácter privado, público o comunitario. El tema es que es tan amplio que no solamente incluye a los medios de comunicación, sino que incluye a cualquier persona que tendría que estar sometido bajo la ley de comunicación. El Ejecutivo ha argumentado el cambio en el desarrollo tecnológico como factor que ha modificado las nuevas formas de comunicarse. Ahí confunde la diferencia entre lo que es el derecho a comunicar y expresar libremente las opiniones que tenemos todos, sin ser medios de comunicación, a través de cualquier medio, tal como está considerado en la Constitución, cuando habla de los derechos de información y comunicación, con lo que significan las responsabilidades y los derechos específicos que tienen los medios de comunicación social masiva, que se refiere precisamente no a la tecnología como tal, sino a esa responsabilidad pública que los medios tienen. La Asamblea tiene un plazo de 30 días para ratificarse en el texto o allanarse al veto del Ejecutivo, informó Valeria Navarro. El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Julio Recalde, recorrió varios domicilios en el sector de Monte Sinaí, al noreste de Guayaquil, para anunciar a los favorecidos en el plan construcción de viviendas de forma gratuita. Hace 9 años, José Ruiz y su esposa compraron este terreno en la cooperativa María Paidal. Buscaban construir juntos un sueño de amor y esperanza para los hijos que tenían en mente, aunque la situación económica parecía no permitirles cristalizar ese anhelo. Conseguí aquí, compré
Y gracias a Dios ya salieron los papeles, ya tenemos papeles del terreno. Por su parte, Araceli llegó hace 12 años a este terreno. Desde ese momento soñó con una mejor vivienda, pero siempre creyó que ese sueño no sería posible. Bueno, sí tenía ilusiones, pero no había dinero. La historia para ellos cambió una tarde cuando recibieron la visita de las brigadas del plan Toda una Vida. Les hablaron de una posibilidad de acceder a mejores viviendas, aunque tampoco creían. Finalmente, sus rostros se llenaron de emoción cuando hasta sus domicilios llegó el ministro personalmente a informarles que recibirían una vivienda digna. Vivienda 100% subsidiada, no va a tener que pagar absolutamente nada. El gobierno nacional ya ha realizado la entrega de 227 casas en Monte Sinaí y se tiene prevista la entrega de 100 domicilios más. En terreno propio hemos construido 363 en la provincia y en Guayaquil alrededor de 300. Aspiramos aquí en Guayaquil llegar a 7.300 viviendas aproximadamente, ya en varios segmentos. El actual mandatario ha puesto en marcha un plan de vivienda que incluye 4 segmentos. En el primero, se entregan viviendas 100% gratuitas a quienes obtengan ingresos inferiores a $1.000 mensuales. En el segundo segmento se trata de casas con un subsidio parcial. Ellos recibirán un bono de $6.000. Y para el tercer y cuarto segmento, se ha pensado en un crédito hipotecario con facilidades de pago. Es una tasa de interés del 4.99%, del 5% de cuota de entrada y hasta 25 años plazo. Son cuotas sumamente cómodas las que salen como pago mensual. Estas casas estarían entregadas en un máximo de 3 meses para mejorar la calidad de vida de sus beneficiados. Es mucho mejor porque incluso no me entraría el agua, porque aquí me mojo, los techos, está bonita, me gusta. No teníamos para tener una casa, cómo pagar, cómo tener una casa de cemento. Informó José Morales. De vuelta con más información aquí en la noticia Primera Emisión. Atención, después de pasar 14 días a la deriva en alta mar, 3 pescadores en Santa Rosa, en el cantón Salinas, fueron rescatados por compañeros de Esmeraldas. Sus familiares califican el hecho como un milagro y afirman que nunca perdieron las esperanzas. En el puerto pesquero de Santa Rosa del cantón Salinas, un milagro le devolvió la alegría a 3 familias, quienes hace unos días lloraban y suplicaban para que sus parientes aparezcan. Son 3 pescadores artesanales que estuvieron a la deriva en alta mar. Pasaron 14 días, 7 de ellos sin comida y sin agua. Ya me iba a venir, ya de tarde me iba a venir y ya no pude venir porque me robaron los motores a las 2 de la tarde. Y ahí los 14 días estuve rodando, 14 días y 14 noches. Del mar tomamos agua endulzada con tomate, con salsa tomamos, para poder sobrevivir. Como estamos aquí cerca, por 34 millas, acá abajo, quien menos lo rescatan 2 o 3 días. Pero ya fueron pasando los días, 4, 5, 6 días, y pensando que estábamos en costa, pero la corriente está demasiado fuerte y nos estaba arrastrando para Colombia, porque allá fue que nos rescató la Fiera de Esmeralda. Mientras los familiares rezaban, los pescadores en alta mar no perdían las esperanzas, aunque las fuerzas cada día se agotaban. Ya ese era el último día, si se oponen no nos rescatan de Esmeralda, ya nosotros al día siguiente ya estábamos ya flaqueando. Ya no hemos ido nosotros aquí, ya no estuviéramos aquí, Mauricio. Justo cuando pensaban que todo estaba perdido, la mano de Dios apareció. Estábamos haciendo las oraciones fuertes cuando se llegó en el celular de mi esposo, estaba ahí al frente y sonó. Entonces en esto, cuando lo dijo una llamada, se le pasan a él y lo dice: mijito, soy yo, estoy vivo. El milagro se hizo realidad, la fe de todos nosotros. Gracias al Todopoderoso, estos humildes pescadores volvieron a nacer y ahora ya están disfrutando del aprecio y el amor de sus familias. ¿Van a volver a pescar o ya no? Nosotros claro, somos de combate, tenemos que seguir trabajando en el mar, pues sí. Ya estamos todos, ya tenemos la matrícula por 2 años todavía, si Dios permite. Y ahí sí ya la retiro ya. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.
La Agencia de Tránsito Municipal inauguró su centro de atención ciudadana ubicada en el centro comercial Albán Borja, al norte de Guayaquil. Allí el usuario podrá realizar diversos trámites de manera ágil. De igual forma, se ofrece la opción tecnológica para trámites virtuales. Bajo estrictas medidas de bioseguridad, el personal de la Agencia de Tránsito Municipal recibe en sus 11 módulos instalados en el Centro de Atención Ciudadana a usuarios quienes desean efectuar trámites como actualización de datos, pago con tarjeta de crédito, impugnación de multas, convenios, traspasos, salida de vehículos de los centros de retención vehicular, canje del 75% de una multa por educación vial, entre otros. El gerente de la institución de tránsito, Vicente Tayano, expresa que lo que buscan es dar una atención ágil y eficiente. Nosotros como ATM venimos trabajando ya hace mucho tiempo con un objetivo fundamental, acercar nuestra institución a la ciudadanía y más aún en los tiempos complejos de pandemia que estamos atravesando ahora. De igual forma se procedió a conocer la opción tecnológica para que el usuario efectúe el trámite desde su domicilio las 24 horas del día, sin salir de casa, a través de la dirección www.atm.gov.es. Todos los trámites que se realizaban física y personalmente en este centro de atención ciudadana, los guayaquileños los pueden realizar de manera ágil, sencilla y sobre todo segura, desde sus casas, a través de una computadora, de una tablet o de su celular, en tiempo real. Diariamente atienden 400 casos de forma presencial, 250 procesos virtuales y desde el mes de noviembre del 2020 hasta la fecha han recibido 7.000 consultas y seguimientos a trámites por medio del chatbot, que mediante el WhatsApp número 099-444-1014 se da información relacionada con infracciones y vehículos retenidos, consulta de citaciones, estado de impugnaciones e información sobre convenios de pago. Esto demuestra que se está desconcentrando los trámites municipales y evitando el desplazamiento masivo de la ciudadanía a realizar los trámites de manera física. El Centro de Atención Ciudadana atiende de 9 de la mañana a 17:30 en el Centro Comercial Albán Borja, informó Carlos Julio Gurumendi. Y ahora les informamos que un camión que transportaba cerveza sufrió un accidente en la ruta Viva en la capital de la República. Tras el hecho, decenas de botellas cayeron del vehículo. El tráfico fue detenido mientras se retiraban los recipientes. Veamos. Si usted cree que por aquí hubo una fiesta, se equivoca. El desenlace de estas botellas de cerveza rotas tiene que ver con un accidente del camión que las transportaba. En el lugar se procede a evidenciar que se encuentran jabas de cerveza en la vía pública, a lo cual se procede a realizar la limpieza de calzada con la unidad contra incendios y el hídrico que tiene la unidad. Se presume que las botellas que iban organizadas de a dos en sus recipientes amarillos cayeron del automotor debido a la rotura de los sujetadores que abrazaban los objetos. Participamos 8 agentes civiles de tránsito y aproximadamente 2 horas duró la limpieza de la vía hasta el momento que la circulación ya está normal. En el desafortunado hecho no se presentaron víctimas mortales ni derramamiento de sangre. Lo que sí, cientos de litros de cerveza se evaporaron al caer al caliente pavimento. El restante fluido, con mayor fortuna, escapó por las alcantarillas. El conductor y con la empresa están retirando ya el material que se encuentra sobre la vía y ya está sin novedad hasta el momento. En relación a este evento, las autoridades recomiendan a los conductores que cuando lleguen a redondeles o lugares de cruce de vías, se reduzca la velocidad. Informó Javier Rosero. Y una persona falleció en un accidente de tránsito registrado en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Como consecuencia del percance, otras personas quedaron heridas. Veamos. En el kilómetro 5,5 de la vía Durán-Yaguachis se produjo un accidente de tránsito protagonizado por un automotor y una motocicleta. Producto de la colisión, el conductor del vehículo liviano falleció y las 2 personas que se movilizaban en el carro quedaron heridas. Al parecer el Jeep venía por el carril izquierdo y la moto por la derecha. Hizo una mala maniobra y lo impactó y lo fue arrastrando y donde lamentablemente falleció una persona y el Jeep cayó y se volcó y quedó en la zanja que está ahí. Los dos venían, el ayudante y el chofer. El chofer tenía roto aquí y el ayudante tenía por aquí golpeado.
Luego de chocar contra la moto, el vehículo tipo Jeep se impactó contra un poste de hormigón y terminó encunetándose. La víctima mortal aparentemente no llevaba puesto el casco de protección y, al decir de testigos, realizó una mala maniobra. El de la moto venía de Yaguachi hacia Guayaquil, a Durán, y viró en una zona donde es prohibido. El señor del Vitara iba de Durán a Yaguachi, pero él se percató, ya cuando él se percató fue tarde. Informó Jorge Salazar. Amables televidentes, así finalizamos la presente emisión informativa. A las 8:30 de la mañana tendremos en vivo la presencia de la arquitecta Pierina Correa, candidata a asambleísta nacional por Centro Democrático. José Luis. Muy bien, perfecto. Y estamos ahora con la noticia de la comunidad junto a Rosalena Vázquez y Mayra Montaño para mantenerlos informados más y mejor aquí en la pantalla de Red.